Saludos a todos, bienvenidos otra vez a este canal. Hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes para Latinoamérica que se han dado estas últimas semanas. Vamos a seguir hablando de las elecciones en Perú y vamos a hablar sobre la cumbre progresista que se dio en Barcelona, en España. Y bueno, primero vamos a hablar sobre la cuestión en Perú, ¿no? El episodio pasado, pues nosotros hablábamos sobre la elección. Ese episodio lo hicimos unos días antes de que la elección eh, se llevara a cabo y dimos un análisis de lo que estábamos viendo previo a la elección y algunas expectativas que teníamos. Luego ya se dieron las elecciones, como es típico en la política de Perú, pues fue algo completamente impredecible. Realmente todavía seguimos en ese proceso de ver qué está pasando en la elección, ya que después de eh, 2 semanas no se ha podido dar un resultado claro de quién estaría pasando al balotaje, a la segunda ronda. Eso todavía no está claro, pero sí tenemos una idea de que pudiera ser el eventual balotaje. Lo más probable y también lo que se dio en lo que vimos en el conteo rápido de Ipsos, los dos conteos rápidos que realizó Ipsos, estaríamos viendo una segunda ronda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Keiko Fujimori, bueno, pues ya sabemos que va por su cuarto intento. Es la hija del ex presidente, ex dictador Alberto Fujimori. Roberto Sánchez es el candidato de Juntos por el Perú y él representa a la izquierda muy plenamente. Él hizo una campaña básicamente llamando al castillismo, a la fuerza política y retórica del expresidente Pedro Castillo, quien fue el último ganador de una elección en Perú en el 2021. Y vimos este resultado inesperado. Creo que en el episodio pasado, pues sí hablamos de Sánchez, pero no lo mencionamos tanto. Mediáticamente muy poca gente lo estaba mencionando realmente como un candidato que pudiera pasar a segunda ronda. Y el día de la elección, pues vimos este conteo rápido de Ipsos que posicionaba a Sánchez como segundo lugar. Ya luego en los días que le siguieron, porque pues sabemos que en el primer día solo se contó como un tercio de los votos. O sea, el conteo ha sido extremadamente lento. Repito que ya casi llevamos 2 semanas y todavía no se sabe oficialmente quién estaría pasando a segunda ronda. Vimos que Roberto Sánchez pues lentamente tuvo un ascenso electoral. Principalmente ha estado recibiendo votos de la región de la Sierra de Perú, de las provincias del Perú interno. Y Keiko Fujimori pues ha tenido sus bastiones tradicionales en la costa, en el norte y en la selva de Perú. Y lo que esta configuración entre Keiko y Sánchez es lo más probable que vamos a ver, ¿no? Algo muy parecido a lo que vimos en el 21. Sánchez pues está básicamente haciendo campaña como el regreso de Pedro Castillo. Una de las eh, propuestas, promesas fundamentales que tiene él es la de indultar a Pedro Castillo. Y pues él ha heredado esa maquinaria política que Pedro Castillo manejó en el 2021. No le heredó el partido Perú Libre, el cual uh, Pedro Castillo pues fue el candidato de ese partido. Luego cuando ya fue presidente se salió del partido, hubo esa fricción interna y ya pues como que
eh, esa agrupación, esa organización política que existía detrás de Pedro Castillo, tuvo un proceso de migrar hacia el partido Juntos por el Perú, el cual pues en la elección pasada había tenido a esta candidata Verónica Mendoza. Tuvo una campaña muy progresista, muy, muy, muy yendo como por una campaña de izquierda más occidentalizada. La campaña de Pedro Castillo pues fue una campaña conservadora, ¿no? En el aspecto cultural o social. Eh, Luego, lo que ha pasado con, bueno, esta campaña de Roberto Sánchez también ha se ha ido por estas líneas, hasta muchos la han criticado, pues esta como cercanía que tiene eh, con el etnocacerismo, con Antauro Humala. Y bueno, pues eso ya cada quien hace su interpretación. Uh, y esta configuración Keiko Sánchez, pues ha sido lamentada principalmente por Rafael López Aliaga, quien es el candidato derechista, conservador, alcalde de Lima, que va por su segundo intento de convertirse en presidente de Perú. Y López Aliaga, pues básicamente ha estado haciendo esta campaña, esta segunda campaña, después de que las elecciones se llevaron a cabo, en la que él ha estado alegando que ha habido fraude. Él ha alegado que hubo una interferencia política que favoreció a Roberto Sánchez, que de la nada salieron este millón de votantes para dejarlo atrás, ¿no? A López Aliaga. Él ha estado pues en todo el país alegando esto. Realmente ya se quedó sin aliados políticos. Hasta Keiko Fujimori pues ya salió a decir que lo que está diciendo López Aliaga, que no tiene fundamento en la realidad, ¿no? Y bueno, pues ese es el caso, ¿no? Él ha estado alegando esta acusación de fraude que realmente no tiene pues ningún fundamento, ¿no? Este es el juego que la derecha internacional pues ya lleva tiempo jugando, ¿no? Ya se normalizó con esta campaña, bueno, con este intento que tuvo Trump en el 2020, luego Bolsonaro. Y bueno, pues a Trump, aunque sí iniciaron ese juicio, pues no le terminó afectando, ¿no? Porque fue electo presidente otra vez. Este Bolsonaro, pues sí lo terminaron uh, condenando. Ahorita pues tiene su lío legal muy profundo. Pero pues López Aliaga está tomando simplemente, está heredando esta estrategia que ya estos candidatos ya llevan tiempo manejando. Y pues lo que va a pasar, o sea, ¿qué va a pasar ahora entonces? Bueno, primero, o sea, está esta cuestión de las irregularidades que sí existen. Eh, López Aliaga está acusando fraude, pero y él, aunque esas alegaciones no tengan fundamentos en la realidad, sí es una realidad que pues esta elección ha tenido algunas cosas bastante extrañas. Ha habido unas grandes irregularidades. Eso no significa que exista un fraude electoral. Y ahí la pregunta sería si estamos hablando de un fraude o de una interferencia, o si simplemente estamos hablando de una de incompetencia política, de un fracaso a nivel organizacional. Y yo creo que pues esa es la opción más viable, ¿no? Que simplemente hemos visto un fracaso a nivel organizacional. Hemos visto un fracaso por parte pues, de los organismos electorales en Perú. Eh,
Y pues primero, o sea, tenemos el hecho de que este conteo de los votos ha sido extremadamente lento. Ya llevamos casi 2 semanas y seguimos en el 95% sin saber quién pasaría a segunda ronda, ya que Sánchez y López Aliaga tienen un margen bastante mínimo, que tendría margen de error. Estamos hablando de que por como una semana solo ha incrementado la cantidad de actas contadas por como un 2%. Y también pues estuvo la situación en Lima, que 200 mesas no tuvieron eh, no les llegó los materiales de votación a tiempo. Eso ya ha sido pues algo investigado, entre comillas. Eh, al parecer, pues la empresa que se encargaba de todo eso, de manejar el transporte, eh, para manejar los, pues para las mesas, una empresa de nombre Gálaga, pues ahí no ha habido algún encuentro de un tipo de colisión política, ¿no? Esta es una empresa que ha trabajado para el gobierno federal, que bajo gobiernos diferentes, gobiernos de, entre comillas, centro izquierda, izquierda, y también ha trabajado para el gobierno de López Aliaga, el gobierno de Lima Metropolitana. O sea, no hay una colisión política, ha trabajado básicamente por para los dos bandos de la política peruana. No se ve como algo que pudiera tener algo que ver con una colisión. Y pues la cuestión del conteo, bueno, pues no sabemos nada, ¿no? No sabemos exactamente por qué se está dando esto. Ya Perú, pues es un país bastante modernizado, bastante eh, con un estado político demasiado moderno para que este tipo de cosas esté pasando. Estamos hablando de un país con más de 30 millones de personas y con un PBI que no es para nada irrelevante. O sea, no estamos hablando de un país con un país africano con un índice de desarrollo humano bajo. O sea, estamos hablando de un país que pretende ser moderno, ¿no? Ya esta situación eh, debería ser impensable. Pero bueno, pues eso es a lo que hemos llegado. No sabemos exactamente por qué este conteo se está dando tan lentamente. En el 2021 no sucedió esto. Y bueno, pues es que en toda la región, o sea, hasta Bolivia, que es un país que en todos los aspectos está más subdesarrollado, especialmente en el ámbito político electoral, pues en Bolivia no se dio nada parecido a esto en las elecciones pasadas. O sea, yo creo que al día pues ya supimos quién ganó esas elecciones. Eh, y pues ni hablar de países como Chile, que en cuestión de horas ya sabemos quiénes son los que ganan, ¿no? Y bueno, pues esta es la situación en Perú. Ya lo que va a pasar, bueno, pues todo esto se va a tener que solucionar, ¿no? Ya el jefe del OMPE, el organismo que encabeza la organización electoral en Perú, renunció. Muy probablemente vaya a haber algún tipo de juicio contra él. Ya esto es algo que al parecer es una demanda muy unánime en todo el espectro político peruano. Se va a tener que aclarar esa situación, también la situación de las mesas en Lima. Pero independientemente de lo que haga López Aliaga, bueno, pues López Aliaga salió a dar este discurso donde estaba diciendo que iba a llamar una insurgencia en caso de que el OMPE no anule las elecciones. Bueno, el OMPE obviamente nunca va a anular las elecciones, nunca va a haber una elección renovada. Esto no va a pasar. Y aún así si pasara, o sea, generaría un lío organizacional 100 veces peor que el que ya tiene este país. Así de simple. No va a pasar. López Aliaga, ahorita nadie fuera de sus votantes, obviamente, nadie está respaldando lo que dice.
Él está simplemente diciendo que hubo fraude porque perdió. Esa es la única razón. La única razón de por qué dice esto no es porque tenga evidencia, no es porque tenga un fundamento para decir esto. O sea, por lo menos cuando Trump alegó en el 2020 que perdió, o sea, él estaba usando información increíblemente manipulada, pero él estaba presentando evidencia entre comillas, ¿no? Ya esa cuestión de los mail-in ballots y todas esas porquerías. Ya luego, pues, evidentemente, nada de eso representó que hubo un fraude, ¿no? En esa elección estadounidense. Pero por lo menos, o sea, sí hubo ese intento por parte de la campaña trumpiana de pretender tener evidencia. Ni siquiera López Aliaga ha tenido esto. O sea, simplemente ha salido a decir que hubo fraude, que no dejaron que votaran a los limeños. O sea, todavía sigue diciendo esto, aunque en la elección, al día siguiente, pues se dio la votación de las mesas que no pudieron votar en Lima. O sea, eso se dio y eso también fue altamente monitoreado y fue altamente, hubo mucha seguridad alrededor de todo eso. Él está diciendo que los votos del interior de Cajamarca, las provincias que le dieron este apoyo a Sánchez, que no cuentan, que todo el fraude de mera coincidencia está concentrado en esas provincias. Y bueno, pues está heredando la estrategia de un de un perdedor, de un mal perdedor que Trump y Bolsonaro ya han manejado. Y mira, o sea, López Aliaga probablemente se está tirando un tiro a sí mismo. Porque cuando se termine todo esto, bueno, pues luego pueden empezar hasta a organizar un juicio contra él, ¿eh? Por pues primero porque llamó a una insurgencia, ¿no? Él no va a haber una insurgencia, obviamente, ¿no? Estamos hablando de un político cuya base de apoyo está como en el 11% y todos están concentrados, todos son pues uh, pues individuos de clase alta en Lima. Ya ver la insurgencia que esos que esas personas hagan, bueno, pues no van a no va a haber insurgencia, obviamente, pero pues él llamó por una insurgencia, independientemente de si existe ese riesgo o no. Y pues él ha estado diciendo que, pues alegando, haciendo todas estas declaraciones sobre los organismos federales y electorales, pues muy probablemente haya haber un juicio, o un tipo de condena política contra él. Porque, o sea, algo que sí hay una consistencia en la política peruana es que yo creo que de todos los países latinoamericanos es donde a los políticos sí se les castiga más. Bueno, pues ya llevan no sé cuántos presidentes que han ido a la cárcel. Ya pues uno decide si esos procesos fueron justos o no. Yo creo que depende del caso. Pero en Perú pues sí existe esa cultura política de castigar a los políticos judicialmente. O sea, eso no existe en México. Tampoco existe en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y bueno, pues es que Perú tiene un sistema político bastante extraño, ¿no? Es una congresocracia, básicamente. Ya en el Ejecutivo, pues vamos a ver, hemos visto a varios políticos condenados, arrestados, etcétera, por toda esa cuestión de que el poder, pues más que nada está concentrado en el Congreso, lo cual es un esquema bastante extraño, pero pues es lo que es, ¿no? Así que, pues viéndolo de Perú, pues eso es lo que ha pasado. Eh, yo creo que ese es el escenario que vamos a ver. Segunda ronda entre Sánchez y Keiko, y todos estos líos legales y de electorales se van a tener que solucionar. López Aliaga hasta pudiera terminar
encarcelado, condenado. Y ya para el balotaje, bueno, yo tampoco iría por una predicción en este momento. Eh, ya pues es como hasta cliché decir que cualquier candidato le ganaría a Keiko Fujimori. Pero hay que considerar que Keiko Fujimori pues ha perdido las elecciones por cuestión de miles de votos, ¿no? O sea, este, por décimas, por porcentajes muy bajos. O sea, sí existe la posibilidad de que pudiera derrotar a un Sánchez. Yo creo que Sánchez todavía tiene cierta ventaja. Esa movilización del voto en el interior de Perú le va a dar mucha fuerza. Lo que él va a tener que hacer es ver cómo obtiene esos votos urbanos. Ahí es la cuestión donde ha batallado más. Pero yo creo que sumándole tipo a los electorados de López Chao, eh, parte de los electorados de Nieto y de Belmont, o hasta de Álvarez, pues pudiéramos ver una coalición bastante diversa a través del país que le pudiera dar la ventaja a Sánchez, ¿no? Um, Keiko pues recibiría pues la coalición típica de Keiko del Fujimorismo se mantendría, ¿no? Esta coalición entre el norte, Lima, la costa y las provincias amazónicas. Pero aquí, pues es que también hay varias cuestiones, ¿no? Está la cuestión de Castillo. La sombra de Pedro Castillo va a estar eh, encima de todo este contexto electoral. Los votantes del centro, entre comillas, pues van a tener que decidir entre eh, este regreso básicamente del castillismo, eh, un, una presidencia que no muchos recuerdan, no la tienen en buenos recuerdos ahorita, esa es la realidad. Van a tener que elegir entre eso o Fujimorismo, ¿no? Pero pues es que esa fuerza del antifujimorismo, eh, pues tiene pese y tiene tanto pese que pues los votantes del centro yo creo que todavía se verían más inclinados a votar por el candidato antifujimorista, ¿no? Y también pues sería una fuerza galvanizante en toda la sierra, en todo el Perú interior. Pero pues es cuestión de ver, ¿no? Pues la elección pasada, pues hubo una diferencia de como 0.2%. Así que cualquier cosa puede pasar, ¿eh? O sea, no hay que caer en un reduccionismo de decir de que por el simple hecho de ser Keiko Fujimori, que va a perder otra vez, por cuarta vez, o sea, pudiera ser la vez que gana, esta elección. Pero bueno, no sé qué piensas tú al respecto. Ay, Dios, está. Ay, caramba. Esta ha sido una de las elecciones que más pues que más confusión me ha generado, que he visto, que he escuchado, que he ponido atención. O sea, un día tras otro han habido sucesos muy impactantes durante este proceso electoral. Me genera pues primero, ya como lo dije, me genera mucha confusión, me genera mucha alarma, discrepancia, en parte porque considerando que han sido ya casi 2 semanas y aún no sabemos quién es el ganador. Bueno, sabemos quién es el ganador, pero aún no sabemos todos los votos ya contados, pues ahí ya te dice pues esta situación muy evidentemente han habido muchas situaciones que han pedido ese flujamiento de conteo de votos a comparación de otras elecciones. Digo, porque yo me acuerdo muy bien que la elección del 2021 fue mucho más rápido, fue mucho más mutuo, mucho más continuo. Eh,
Solamente eso sí, lo voy a admitir, en la segunda vuelta sí hubo un poquito de retraso, pero de todos modos estábamos hablando de una segunda vuelta en donde tenías que esperar hasta el 98% para ya determinar quién iba a ganar la elección, como tú bien lo dices, por el simple hecho del pequeño margen que estaba entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Aquí la cuestión sobre esta elección, y lo he dicho varias ocasiones, es que esta elección de todas maneras no va a generar un cambio, honestamente, y lamentablemente es lo que voy a decir, no va a generar un cambio radical si es que sea Roberto Sánchez que llega a la presidencia, porque a mí, sinceramente, y hay que decir las cosas como se tienen que decir, probablemente no va a tener ese apoyo parlamentario a lo que espera tener, porque ya viendo los resultados, ya resultados preliminares sobre los diputados y senadores que van a obtener cada partido, pues su partido va a tener 31 diputados y 14 senadores, pero aquí la cuestión es de que el problema es de que otro partido que podemos decir que es aliado a Sánchez, sería el partido de ahora Nación de Afonso López Chao, sumando esos diputados y senadores, ni siquiera llegan a dos tercias, impidiendo unas dos tercias del Congreso derechista, lo cual refleja una vez más un ciclo continuo a lo que ocurrió en la elección del 2021 y el gobierno de Pedro Castillo, porque evidentemente su gobierno fue un gobierno minoritario, fue un gobierno donde no tuvo tanto peso parlamentario, que la derecha andaba prácticamente molestándolo todo el tiempo por cualquier cosa, por cualquier acto que hacía como presidente, y pues posteriormente anduvo perdiendo apoyo parlamentario cada mes, y fue ahí donde llegó lo del golpe de Estado que ocurrió en diciembre de 2022, que evidentemente sigo considerando que ese golpe fue causado principalmente por el Congreso. Eh, igual, y no voy a sonar tan aguafiestas y no sé qué otra forma para describirlo, pero igual me genera un poquito bueno, felicidad, un poquito de esperanza, para decirlo sinceramente, de que no va a ser dos candidatos de extrema derecha, porque lo inicial era eso, cuando estaba viendo los resultados iniciales, era prácticamente los primeros escenarios entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, pero luego ya me di cuenta que se estaban contando primero los votos en Lima, en Callao, en partes donde usualmente la derecha gana, en las partes urbanas, y faltaban los votos rurales, los votos donde estaban las provincias, con mayor apoyo hacia los partidos de izquierda o centro izquierda. Y fue ahí donde se mostró esa tendencia de que Roberto Sánchez cada vez estaba subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar hasta segundo lugar. Luego llegó un momento de que Roberto Sánchez empezó a caer, y no de una manera dramática, pero de manera paulatinamente, a comparación de que Rafael López Aliaga estaba empezando a crecer poquito a poquito. Y eso fue algo que de verdad sí sonó mucha alarma. Y esto fue después de que Rafael López Aliaga empezó a dar esos discursos de levantamiento, de crítica, de fraude y de esto y lo otro, como un niño llorón prácticamente. Y o No, sea, mi duda era de que si es que llegaría el momento de que hipotéticamente Rafael López Aliaga llegaría al segundo lugar, se detuviera haciendo esas acusaciones. Y pues evidentemente, obviamente no fue así, porque eventualmente ya estamos viendo con las nuevas actualizaciones, que obviamente no han sido muy rápidas, pero eh, tampoco me quiero confirmarme demasiado, porque son 95% de los votos contados. Puede cambiar la cosa, pero tengo más confianza que hace días de que Roberto Sánchez está para segundo lugar y si va a ir a balotaje contra Fujimori.
Pues básicamente, o Pues sea, lo que López Aliaga está haciendo con sus acusaciones de fraude está básicamente confirmando que hasta en los números internos que él y su campaña manejan no pasarían a segunda ronda. O sea, si él tuviera los números de que pasaría a segunda ronda, pues no estaría haciendo todo esto, ¿no? Básicamente toda esta campaña de decir fraude confirma que pues ya pasó su oportunidad, básicamente. sí, prácticamente. Y bueno, también enfatizando de que ya ahorita se está viendo de que Roberto Sánchez ya está empezando a subir en el porcentaje otra vez. Y pues evidentemente podemos demostrar con más confianza, yo diría con más certeza de que Roberto Sánchez iba a ir a la segunda vuelta. Y además de que estamos hablando a López Aliaga, que está utilizando esa acusación de fraude, no los votos de Lima, sino más bien los votos en, por ejemplo, las provincias de Cajamarca, en Cusco, en Junín, en Puno, en Apurímac, en Ayacucho, entre otras provincias que prácticamente fueron más simpatizantes a Roberto Sánchez y el partido, o más bien la izquierda, si podemos decirlo de esta manera, porque en esas provincias, como bien lo dije, se concentra más ese voto de izquierda. Pero sí, o sea, tomándose en cuenta, o sea, te dice mucho qué es lo que quiere mandar el mensaje López Aliaga. Su planteamiento no es de que de verdad se preocupa por el fraude. No, es más bien de que él está pidiendo, ya sabe de que Roberto Sánchez está ganando gracias a los votos rurales que obviamente iban a votar por algún candidato de izquierda que evidentemente resultó a que llegaron a votar por Roberto Sánchez y pues prácticamente está utilizando esa acusación para invalidar esos votos. Que hay que recordar también, los votos retrasados no fueron en esas provincias, fueron en Lima. Como como 68,000 limeños no pudieron votar en el día de elección. Entonces, o sea, ya te dice mucho de lo que quiere conllevar López Aliaga. Y de verdad, esto es un tema de que está muy así de que peleado. He escuchado ciertos candidatos muy así de candidatos minoritarios que no llegan ni siquiera al 1%, que también están prácticamente generando duda, generando cuestionamiento, como por ejemplo Johnny Lescano, también es uno. Eh, También sería, por ejemplo, Wolfgang Gorzo, Alex González, Zapata Williams, entre otros candidatos y candidatas que presentaron su respaldo para así ponerlo a López Aliaga, pero estamos hablando de unos porcentajes muy, muy pequeños, entonces ¿qué diferencia hace? Nada, prácticamente. Y lo otro de que también hay que tomar en cuenta es que ya el tema de que esto ya ha tardado mucho tiempo, es otro cuestionamiento que sí se tiene que alzar la voz, pero esto no es porque se está cometiendo fraude, más bien es de que por las discrepancias y por los retrasos que ocurrieron en el día de la elección, es por eso que se está viendo ese retraso, y además de eso, por la falta ¿cómo se dice? Pues falta de que se procedió de manera adecuada como se tuviera que hacer por parte de la OMPE y el Jurado Nacional Electoral en el Perú. Entonces, o sea, igual de cierta manera la situación actual en el Perú es una situación que podemos decir que no está generando tanto resultado en el sentido de las elecciones. Eh, Como bien lo mencioné al principio, esto no creo que va a cambiar mucho si es que gane Roberto Sánchez, pero me genera mucho, sí, de cierta manera me genera confianza, me genera pues esperanza de que Perú va a hacer una revancha en contra del parlamento que prácticamente destituyó a un presidente que fue elegido popularmente por la población. Y por eso, o sea, en el tema de la segunda vuelta, sinceramente yo igual tampoco no quiero dar predicción porque de cierta manera no sabemos ninguna encuesta que ha dado.
sobre ese respecto, pero además de eso es que esto es más complicado porque si ya sabemos de que Fujimori perdió 3 ocasiones consecutivas en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta y con márgenes muy pequeños, es indudable que vamos a ver otra elección muy así, muy cerrada. Y pues no me cabe duda de que eventualmente veremos en las encuestas de que Fujimori va a estar arriba y Roberto Sánchez va a estar abajo, pero en los últimos días de elecciones va a ser que Roberto Sánchez esté en una alza y gane la elección por un margen muy pequeño, pero puede que ocurra lo contrario, o sea, también. Y eso tiene que, de todos modos, alzar la voz, llamar la atención a la gente de que ella no es la candidata preferible, ella no tiene que ser la próxima presidenta del Perú, que evidentemente estamos hablando de entre si quieres un sistema de plurinacionalismo o si quieres un sistema dictatorial al que utilizó su, su padre, Alberto Fujimori. Y eso tiene que, obviamente, alzar la voz y se tiene que alarmar a toda la población peruana, porque lamentablemente aquí lo más importante que quiero recalcar y que me ha dado mucho enojo, mucho asco, además, es la reacción entre, más bien la reacción en los votantes limeños. Porque la reacción de los votantes limeños, y no estoy diciendo todos, sino más bien la gran mayoría, ha sido muy asqueroso. Han dicho comentarios eh, muy xenofóbicos, han dicho comentarios muy racistas e incluso, y en particular también en contra de las provincias. Me acuerdo muy bien que había alguien, creo que era un streamer que empezó a decir muchas cosas pues prácticamente racistas en contra de los pueblos originarios del Perú, que son parte de las provincias de Apurímac, Puno, Cusco, etcétera. Y pues prácticamente fue obviamente repudiado por mucha gente por sus comentarios, porque evidentemente ese comentario refleja una gran porción de la población limeña y de la población, pues hay que decir, la centralista, pues también la gran mayoría son blancos, europeos, de descendencia europea, que obviamente iban a votar por algún candidato de la derecha. Y pues ese tema genera tanta te genera otra vez de que Perú es un país ciertamente dividido entre dos lados y esto no ha cambiado absolutamente nada. Es más, este tema ha sido muy evidente desde la independencia del Perú. Bien lo reflejó José Carlos Mariátegui sobre el tema de la relación y la contradicción entre las provincias y la capital de Lima. Eh, y pues prácticamente estamos viendo entre una república dividida entre una clase burguesa que está prácticamente localizada en la capital, que es una porción blanca, privilegiada, aristocrática, latifundista, mientras que la población de los pueblos originarios que no tienen ni acceso a la salud, ni tienen acceso a cuidados, ni bienes y servicios, están prácticamente olvidados, sus voces son prácticamente silenciados, etcétera, 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 ya sabes. Y eso obviamente no ha cambiado y pues por eso me llenó pues emoción ver de que en 2021 ganó Pedro Castillo porque él sí de verdad representó un cambio para la población peruana, presentó prácticamente un cambio de transición que lamentablemente no fue así, resultó ser eh, pues muy, no sé cuál sería la palabra, pues fue, su resultado evidentemente no era lo que se esperaba, que evidentemente no fue más bien por la causa de su gobierno, sino más bien por la reacción de la derecha parlamentaria, pero bueno, en fin, en tomándose en cuenta, Perú ahorita está viendo esa polarización evidente y pues y otra cosa que también quiero mencionar es de que López Aliaga de verdad
ha dicho comentarios bien así, eh, evidentemente asquerosas, evidentemente notables, que generan mucha polémica, mucho repudio. No voy a decir una en particular, creo que ya sabes a lo que me refiero, hacia el gerente del Jurado Nacional Electoral, a Rafael Burneo, creo que así se llama, eh, el gerente del Jurado Nacional Electoral, Ah, dio un comentario. ¿Mande? sí. Sí, sí se llama así, ¿verdad? Rafael Burneo. Ajá. Sí, sí sé a Ok. qué te refieres el comentario que hizo. Sí, 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 ya, creo que ya sabes a qué me refiero. Igual no voy a decirlo, obviamente, pero quien quiera saber, pues ahí lo pueden ponerlo en Google. Y pues también ha dicho comentarios homofóbicos, ha dicho comentarios racistas, clasistas, eh, y obviamente te evidencia mucho la desesperación y el enojo que tiene él, López Aliaga, e incluso llegó a hacer una protesta en donde, por medio de su cuenta, eh, ofreció a cualquier individuo 20,000 soles peruanos a quien pueda evidenciar o pueda comprobar alguna prueba de fraude electoral, lo cual otra vez te evidencia de que a él no le importa sobre la preocupación de que está fraudulenta la elección, sino más bien por su propio beneficio, de que está perdiendo, porque es un niño llorón y de que además de eso ya te dice que es un fraude. Lo que está cometiendo él ya es un fraude, porque si das a alguien dinero para que busque y encuentre evidencia, obviamente la evidencia no va a ser legítima, porque lo que está buscando es el capital. Y eso se refleja mucho, no solamente en Perú, sino también en otras elecciones en Latinoamérica. Pero eso es otro tema. Pero en fin, esto ya te evidencia mucho y pues, como bien lo dijo Roberto Sánchez, si es que hay dudas sobre esta elección, tiene que ser evidenciadas por parte de las autoridades, no por medio de pagar sobornos, lo cual es evidentemente cierto. Eh, no sé qué pueda ocurrir, honestamente, después. Yo no creo, igual, evidentemente, yo dudo de que van a hacer un reconteo o una anulación total de las elecciones. Evidentemente, ya se vio de que se rechazó esa decisión. Eh, y entonces, o sea, sí, sinceramente no creo en eso, de verdad. Yo ni siquiera creo que hubo fraude, más bien de que hubo confusión, hubo eh, mucho dolor de cabeza para la población peruana, porque además de eso, la boleta electoral, seguramente ya la vieron, ¿no? ¿No? La boleta electoral ahí en el Perú, cuando se utilizó en la elección, era muy complicada. Como bien lo dije en el episodio anterior, si pensábamos que la elección judicial era muy complicada, pues prácticamente esta también fue otra. Eh, Había 36 candidatos presidenciales, pero además de eso había para senador regional, eh, diputados a Parlamento andino, etcétera, etcétera. Y pues obviamente iba a generar mucha confusión, muchos votos así que se iban a equivocar, evidentemente. Pero eso no te demuestra que eso es un fraude, evidentemente, porque no está causando una discrepancia hacia un candidato en particular, sino más bien que el sistema de el papeleto electoral no fue lo más entendible y más bien por la discrepancia que tuvo con la empresa, que también fue apoyada por la región de Lima durante la gestión de la alcaldía de López Aliaga. Eh, sí, eso es lo que quiero llegar, de verdad. Es muy complicado, o sea, no estoy al 100% atento a qué fue lo que pasó, pero sí sé de que hubo un retraso muy evidente, muy claro, e incluso ya han dicho en varias observaciones electorales de que no ha habido ninguna discrepancia, solamente era el retraso. Y finalmente creo que para la segunda vuelta, a mí lo que me alarma, y hay que decirlo,
es de que si es que llega a ganar Roberto Sánchez, pues Keiko Fujimori va a decir lo mismo que hizo en la elección de 2021, acusando de fraude y generando más inestabilidad política y social que aceptando la derrota. Porque eso fue evidentemente lo que pasó en la elección de 2021. Castillo ganó con una elección muy así cerrada, pero Fujimori empezó a hacer ataques, empezó a hacer acusaciones de fraude sin ningún sustento. Y, o sea, eso es lo que me alarma también por parte de la elección de segunda vuelta, si es que llegara a ganar Roberto Sánchez. E incluso otra cuestión es de que no estábamos seguros quién va a ganar. Evidentemente, sinceramente, como bien lo dijimos, no estábamos bien seguros al 100%. Pero sí, esto es una situación donde se tiene que tomar en cuenta porque se me hace muy hipócrita de parte de Fujimori que esté diciendo que no hubo fraude cuando está ganando en una elección, pero en el momento cuando pierde una elección ya está empezando a decir la misma tontada que está diciendo López Aliaga. Eso también, además de que López Aliaga ya empezó a acusar a medio mundo prácticamente, incluso ya empezó a acusar a un periódico derechista, Perú 21, de esta parte de esta conspiración en contra hacia él. Lo cual otra vez te evidencia de que no tiene sustento, o sea, está Pues así ya de acusó desesperado. hasta Keiko también. También la acusó a ella. Sí, también, y esa es perdón por mi lenguaje, pero es una pendejada lo que está diciendo, o sea, me sorprende que aún hay gente que lo apoya, sinceramente, de verdad, yo no cuadro que aún hay gente que apoya a este tipo que anteriormente tenía una verdadera posibilidad a llegar a la segunda vuelta. Es más, estaba en primer lugar en casi muchas encuestas antes de los debates presidenciales. De verdad, eso te genera, no manches, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿qué estás haciendo, Perú? Y pues sí, está, ya para finalizar, ya para concluir, eh, la izquierda necesita actuar, necesita impulsarse aún más para ganar esta segunda vuelta. Y no solamente en la segunda vuelta, sino también en la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Eh, porque evidentemente no solamente estamos hablando de Juntos por el Perú y Ahora Nación, pero también podemos incluir de cierta manera u otra a partido obras de Ricardo Belmont y Alfonso y Jorge Nieto del partido Buen Gobierno, que pueden o no también pertenecer al mismo campo, pero está medio complicada la cosa. Igual, yo siento que en esta parte en particular creo que va a ser un poquito más fácil para hacer diálogo que en la elección, que, el, que el parlamento anterior, pero de todos modos va a ser una dificultad considerando que estamos hablando de alguien que tiene un sobrepeso muy gigante sobre la cuestión del castillismo, que incluso el segundo senador que más fue votado fue uno de los hermanos de Pedro Castillo. Entonces, o sea, eso ya te dice mucho qué tan influyente es el castillismo en el partido y en la campaña presidencial de Roberto Sánchez. Y incluso, si también quiero mencionar, otro tema en particular sería lo de Antoaro Humala, que igual estoy seguro que tú también concuerdas. El tipo está muy loco, de verdad. Evidentemente es muy loco por las opiniones que ha percibido, que ha comentado, más bien sobre el tema, se verá más en temas sociales, sobre el tema de los derechos de LGBTQ+, y etcétera. Y esto obviamente se refleja a lo que pasó en la elección de 2021 con Pedro Castillo. Nada más que quiero también mencionar de que no nos tenemos que sorprender el cómo o el por qué Pedro Castillo o Roberto Sánchez dice pues esas opiniones socioconservadoras, porque estamos hablando de, de candidatos que eran parte de provincias, de parte de regiones donde pues obviamente la religión católica va a ser muy influente, va a ser muy potente en esas regiones porque tiene una dominación muy grande y tenían una dominación grande anteriormente, mucho más. Entonces, obviamente iban a decir estas perspectivas anti-LGBTQ y por ende iban a decir aquello. Y lo otro también es que
sí hay que tomar en cuenta que me gustaría mencionar es que después de que Castillo ganó la elección y estuvo en el gobierno, uno de sus primeros ministros de, de su primer gabinete con el primer ministro Guido Bellido, eh, la ministra de Mujer y de Poblaciones Vulnerables fue Anay Durand, quien ella fue ministra desde 2021 hasta el 2022, quien apoyaba los derechos de las personas LGBTQ+, era pro aborto, etcétera, etcétera. Y obviamente ves una tendencia muy particular en donde se veía en la campaña y también por parte del gobierno, evidentemente. Igual no estoy diciendo de que el gobierno cambió inmediatamente las opiniones sobre tal tema, pero te refleja de que hubo un cambio en donde por parte del campo progresista puede persuadir en que no se tomen esas políticas que no son, pues obviamente que nosotros no coincidimos y que nosotros estamos más a favor en el sentido progresista, en el movimientos sociales y representación política y de cultura y de género. Y pues, o sea, eso evidentemente es lo que quiero llegar para abarcar el tema en ese particular. Pero sí, ya finalizando, esta elección ha sido muy turbulenta, muy complicada. Honestamente, yo de una manera u otra sí me esperaba que Roberto Sánchez iba a llegar a segundo lugar, pero no tenía duda de que iba a ser Ricardo Belmont, pero ya vimos que no fue así la cuestión. Pero sí, ya pronto veremos qué va a pasar después. Ojalá que no continúe esta crisis pues, electoral. Espero que ya se resuelva pronto, más bien por la cuestión de los votos y también por la cuestión de esa polémica con Rafael López Aliaga y entre otros fachos. Pero sí, ya sería todo. Bien, ok. Pues lo último que diré antes de movernos al siguiente tema, ya llevamos 52 minutos, ah, es recalcar lo que tú dices del Congreso. O sea, en Perú el problema político de alta relevancia, el problema fundamental, pues es esa cuestión del Congreso, ¿no? El Congreso no ha permitido a ningún presidente en la última década poder gobernar y hay ese antagonismo presente entre el Congreso, usualmente eh, iniciado por el Fujimorismo, ese antagonismo entre el Congreso y los presidentes, ¿no? Esa ha sido la raíz básicamente de todos estos problemas. Y aún así, si Sánchez gana, lo que veríamos es un Congreso que ahorita la distribución parece que la derecha no va a obtener una mayoría en sí, pero eh, van a tener más escaños que la izquierda. Y ya lo que va a definir la votación en las dos, bueno, en el Congreso, eh, ya ahora va a pasar a ser bicameral, por cierto. Lo que definirá las votaciones será pues definido por los partidos del centro, ¿no? El partido Obras de Belmont y el partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto. Yo creo que el de Belmont, el partido de Obras, es un partido que sería muy vulnerable a, pues básicamente hacer, ¿cómo se dice? Hacer, pues a que se venda, pues a la derecha. Eso es lo que vimos con eh, varias agrupaciones dentro de la legislatura 2021. Uh, pues los partidos tipo este como la Alianza para el Progreso, por ejemplo, que fue un partido que se posicionó tipo pues medio centrista, medio centro derechista y que ya en el Congreso pues básicamente eh, tuvieron ese tipo de alianza no oficial con el Fujimorismo, ya que terminaron, pues básicamente el Fujimorismo los compró, ¿no? Y ya luego esto lo veo que pudiera repetirse con obras. Ya el de Jorge Nieto, pues lo vería más menos propenso a esto. Pero igual, pues estos partidos del centro van a decidir las votaciones.
Y si la derecha es capaz de capturar a estos escaños, ya sea a través de eh, pues a través de sobornos o lo que sea, lo cual es algo extremadamente normalizado en la política de Perú, pues pudieran tener como ese apoyo necesario para ya pasar a ser mayoría, ¿no? Y así convertirse en un en otra situación que pudiera resultar en vacancia, ¿no? Así que pues no define nada en la crisis política, independientemente de quién de que gane Sánchez. No tiene ese poder en el Congreso eh, para poder gobernar plenamente. Van a tener que haber reformas más profundas y bueno, pues a ver si el Congreso le deja hacer eso, ¿no? Bueno, ya concluyendo esto de Perú, el otro tema que pues se volvió muy mediático fue este tema de la cumbre, una cumbre progresista entre gobiernos de la socialdemocracia y de la progresía internacional. Se dio en Barcelona, en España. Fue el anfitrión, fue el gobierno español, sabemos, liderado por Pedro Sánchez del PSOE. Um, Fueron los presidentes de los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Se presentó Sheinbaum, se presentó Petro, se presentó Lula. También hasta fue Boric, quien pues ya no es presidente. Y pues hubo otros mandatarios, otros líderes políticos. Estuvo el primer ministro de Albania, Edi Rama. Estuvo el gobernador de Minnesota, que fue candidato vicepresidencial en el 2024, Tim Walz. Y bueno, básicamente el mensaje que esta cumbre quiso dar muy claramente fue pues um, un mensaje de oposición al eje Trump, al eje Trump, Netanyahu, Milley, etcétera. Um, Básicamente, mira, o sea, yo te lo pongo de esta forma. O sea, la derecha internacional lleva años, lleva ya una década básicamente. Lleva una década agrupándose, lleva una década formando una red muy profunda en la cual existen líderes, existen partidos políticos, existen organizaciones mediáticas en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, hasta en Asia, eh, en Oceanía, esta red de partidos de derecha que a nivel internacional pues tienen comunicación, tienen una conexión, tienen todo un eje político global y tienen esta cooperación constante, ¿no? Por eso tú ves a un J.D. Vance viajando a Hungría para hacerle campaña a Orban. Por eso está el Foro de Madrid. Por eso está ya esta nueva alianza, el Escudo de las Américas, ¿no? Con Bukele, Milei, um, Noboa, Trump, etcétera. La derecha lleva haciendo eso por 10 años. Y la izquierda, bueno, la centro izquierda, o sea, ¿qué ha hecho en todo ese tiempo? Bueno, pues nada. O sea, en ese ámbito de desarrollar esos lazos internacionales, no hemos pasado de esa, o sea, no han pasado de esa época del Foro de Sao Paulo, de la Internacional Socialista, la cual ya para el 2016 ya estaban, esos dos grupos ya estaban básicamente extintos. O sea, les duró 10 años para finalmente lograr una cumbre de este nivel, la cual pues también está bastante reducida, ¿no? O sea, eh, compáralo con las reuniones de los líderes latinoamericanos que se daban hace 15 años. Bueno, pues la, el número de líderes presentes es muy diferente y también las políticas que se están apoyando, ¿no? Ha habido una moderación bastante fuerte en ese aspecto. Eh, Porque pues tú puedes decir lo que sea de la marea rosa.
de esa generación de líderes, Chávez, Evo Morales, eh, Correa, eh, etcétera, ellos pues tenían una posición mucho más firme que la que tienen estos líderes que se reunieron en esta cumbre, ¿no? Y bueno, o sea, eso es lo que, pues la queja que yo tendría primero que nada. Uh, yo, pues estos últimos años realmente solo he sido decepcionado por estos líderes. Uh, Han habido cosas buenas, ¿eh? O sea, no puedo decir eso de Sheinbaum realmente, pero Lula pues ha sido muy bueno para Brasil en el ámbito económico, definitivamente. Petro y Sánchez en la cuestión internacional han sido excelentes, especialmente Sánchez en la cuestión Israel. Ha sido muy sorprendente ver lo que ha hecho, pero hay mucho de qué desear todavía. Están tomando este primer paso para ya tener pues esta uh, agrupación, esta oposición a la derecha internacional que ya lleva una década organizándose. Uh, y pues vamos a ver si no resulta como un caso, ¿cómo se llama este grupo de Puebla? Que ya después de un año como que ya nadie le dio seguimiento. No sé por qué existe como ese problema en la izquierda o disque centro izquierda internacional que como que son alérgicos a organizarse internacionalmente. O sea, ya la derecha lo hace muy bien, ¿eh? Y por eso tienen ese esquema de candidatos. O sea, por eso, pues, una campaña como la de López Aliaga en Perú, tomando este ejemplo, bueno, pues tenía el apoyo de Milei, tenía el apoyo de Trump y de Rubio, tenía el apoyo de los Bolsonaro, tenía el apoyo de toda la red de derechas internacionalmente, y le dieron lana, obviamente, o sea, le estaban dando lana, le estaban dando atención mediática, le estaban dando, tal vez no, al final, pues no le dio la victoria, ¿no? Pero pues tenía ese apoyo. Y ya tú ves un Roberto Sánchez, pues ¿qué apoyo recibió Roberto Sánchez de la izquierda internacional? Pues ninguna, porque pues casi ni existe la izquierda internacional, ¿no? Apenas se está formando con esta cumbre. Y bueno, pues la cumbre, mira, yo creo que todavía falta mucho para que estos líderes realmente puedan representar una amenaza para Trump y para la derecha. O sea, todavía hay un problema de moderación el cual no han tratado de solucionar. En algunos casos, como el de Sheinbaum específicamente, cada día se modera más, cada vez se parece más a un gobierno neoliberal y cada vez se ve más distante de la ideología inicial que tuvo Morena, la cual sobrevivió en algún aspecto con Andrés Manuel y que se llevó a cabo en algunos aspectos. Pues hasta salió con esto del fracking hace como una semana. Pues, o sea, los que le están celebrando, o sea, salió esta Xochitl Galvez y salió Salinas Pliego dando el mismo comunicado, ¿no? Que, que nosotros sí podemos apoyar esta iniciativa que ha tomado la presidenta. No, pues eso ya uh, es totalmente... Eh, es algo miserable de ver, ¿no? Eh, y bueno, o sea, uh, el punto es que si estos líderes realmente quieren representar una amenaza para Trump, tienen que radicalizarse, pero de que ya. Y tienen que realmente trabajar para formar un polo opuesto a Estados Unidos que pueda funcionar como una alternativa y que mire también más allá de América Latina. O sea, América Latina tiene que mirar hacia adentro, tiene que crear un bloque interior, el que pueda servir como alternativa a Estados Unidos, y así así abres las puertas para que la situación de México cambie, para que la situación de Colombia cambie, para que la situación de Brasil cambie y que estos países dejen de ser
dependientes en Estados Unidos y que puedan tener un mercado alternativo. Porque en Latinoamérica pues son más de 600 millones de personas, son más de... hay una... los recursos pues son superiores a los de Estados Unidos y bueno, pues se complica la situación por la división política, ¿no? Eh, Tampoco hay que ignorar eso. Pero ahorita pues Colombia, Brasil, México pues son los tres países con más población. Brasil es el cuarto país más grande del mundo. Bueno, no sé si tercero, creo que cuarto. Pero bueno, México tiene ciento y algo millones, Brasil tiene más de 200 millones de personas, Colombia tiene como 40, 50 millones. Tres países con recursos increíblemente importantes. O sea, no, ahorita en este momento, ni siquiera con esos tres países, o sea, ya la haces, ¿no? Pero ¿dónde está el avance para crear un mercado alternativo a Estados Unidos? Bueno, pues yo no lo veo personalmente. O sea, lo único que veo es lo opuesto. Porque Sheinbaum, o sea, pone aranceles a China para empezar. Luego sale esto del fracking. Y luego luego hasta Trump, o sea, hace como 3 días dijo, pues nosotros, o sea, no tenemos problemas con Sheinbaum. O sea, con el que sí tenemos problemas es el canadiense, con Carney. Él sí nos está afectando económicamente. Bueno, ya para que digan que un neoliberal banquero, gargajo como Carney, te esté ganando en el ser opositor a Estados Unidos, bueno, es lamentable, ¿no? Todavía hay espacio para que pueda haber cambios y para que este gobierno pueda hacer las cosas diferentes. Pero ahorita, pues, la cumbre yo la veo principalmente cosmética. Está muy bien que se quieran organizar, está muy bien que se quieran reunir. Eh, sí me incomoda un poco, por ejemplo, el hecho de que uh, vi que pusieron un mensaje de Hillary Clinton en la cumbre. Lo pasaron ahí eh, grabado. Eh, Esa presencia del Partido Demócrata estadounidense con Tim Walz, quien fue vicepresidente a una campaña uh, a la campaña de la vicepresidenta que estuvo eh, a cargo cuando estaba ocurriendo el genocidio en Gaza. Eh, Kamala Harris pues fue vicepresidenta durante eso. Defendió ese genocidio, o sea, ver el candidato vicepresidencial de esa persona tan nefasta, sí es algo que te deja dudando, todo el esquema que están manejando. Y pues esto puede ser un esquema para algo que potencialmente pudiera evolucionar, pero todavía pues les falta, o sea, la derecha pues está a años luz en términos organizacionales, primero que nada. Segundo que nada, la izquierda en términos internos pues tiene toda esa cuestión ideológica, o sea, no saben realmente qué quieren apoyar, no saben si son liberales o si son socialdemócratas o si quieren regresar a la marea ardosa, no saben. Um, tienen que haber tiene que haber una coherencia ideológica. Y tercero, o sea, tiene que haber un cambio ya a nivel material que se puede dar a través de la creación de mercados alternativos, de realmente generar una alternativa a esa hegemonía estadounidense. Y, o sea, si tú ves la situación ahorita, eso ya se está generando. O sea, eso se está generando con Irán, eso se está generando con Rusia, eso se está generando con China. Esa multipolaridad, o sea, ya es existente en algunas partes del mundo. Y Latinoamérica, pues no está mirando hacia allá. O sea, estos gobiernos no están mirando hacia allá. Pues está mencionando que Sheinbaum hasta puso aranceles en China. Eh, Colombia y Brasil, bueno, pues ellos sí han tenido más acercamiento, pero eh, todavía, especialmente Colombia, pues sigue esa vinculación muy fuerte con Estados Unidos. Eh, Todavía
siguen muchas cosas que se tienen que hacer y todavía existe, o sea, tiene que existir este proceso de reorganización en la izquierda. eh, Tienen que convertirse en una izquierda de verdad. Porque, y eso, o sea, no es imposible que se haga, porque sí existió, o sea, una izquierda realmente soberana en tiempos pasados. O sea, hubo una conferencia de Bandung en 1955, que bueno, pues no fue plenamente de gobiernos de izquierda. Yo creo que con esta... Mira, yo creo que con esta cumbre, o sea, están tratando de renovar esa conferencia de Bandung. Pero en Bandung, o sea, se estaba representando una variedad de países que en términos geoeconómicos estaban en un estado soberano, estaban ya estableciendo soberanía opuesta a Estados Unidos y a la Unión Soviética, en muchos de estos países, no todos. Todos estos países estaban en el mismo rollo ideológico de un nacionalismo que promovía a la justicia social y a la igualdad entre los pueblos del mundo. Eso no se está dando hoy, o sea, esta cumbre fue meramente cosmética. Ya puede ser un punto de inicio para completamente renovar todo, pero bueno, yo tal vez soy muy pesimista, pero pues eso es lo único en lo que puedo pensar cuando veo cosas así. O sea, está muy bien. Tengo que reconocer a Sánchez por lo menos. O sea, es el único que en Europa, ya ves que todos los europeos pues se la pasan condenando a Israel. O sea, que cada día sacan su nueva condena diciendo que luego dicen que lo van a mandar a la Haya, a este, a este, a la Corte Internacional. O sea, por favor, eso nunca va a pasar. Nunca van a hacer eso porque les da miedo meterse con él. Ya el único país que sí está mostrando resistencia en Europa, pues es España. Y eso está muy bien, ¿eh? O sea, eso sí lo reconozco. Y también reconozco los logros de Lula y de Petro también en cierta medida. Y está muy bien que quieran posicionarse a este nivel internacional, pero todavía falta muchísimo. Y hay, pues hay presencias que dudo mucho, ¿no? En esta cumbre, pero sí, eso es lo que pienso realmente de esto que se vio. ¿Qué piensas tú? Eh, Evidentemente, viendo esta cumbre, pues aquí la cosa es de que viendo los días posteriores de la cumbre y qué fue lo más impactante durante los discursos, lo que más me recalcó fue el tema de la autodeterminación y pues de la soberanía de los pueblos, y más bien de recalcar el símbolo verdadero de la libertad, en una libertad donde bien se sustenta con la soberanía, como ya lo dijo la presidenta Sheinbaum, pero también tengo como que mis dudas de esta cumbre, porque el segundo que escuché que Hillary Clinton está en la cumbre, yo estaba como que no manches, en serio, ¿por qué la invitan a ella? Y luego escuché de que Gabriel Boric está en la cumbre, que iba a ser evidente, iba a ser como que de una manera u otra iba a ser obvia, pero de todos modos Boric no podemos descartar que Boric ha sido ya una persona centrista, y hay que decirlo con toda certeza. No es un tipo de socialdemócrata y no sé rollo. Lo está evidente, está muy presentable en durante su mandato, pero sí, pero tampoco me quiero enfocarme a aquellos que acaba de mencionar, pero también me quiero enfocar a los protagonistas más bien de esta cumbre, por ejemplo, Pedro Sánchez, eh, Lula da Silva, Gustavo Petro, la presidenta Claudia Sheinbaum, eh, y pues algo que también, honestamente, yo concuerdo con mucha certeza a lo que tú mencionas es que si es que de verdad queremos un sistema de internacionalización de izquierda para vencer la política de la derecha pragmática y
eh, eh, prácticamente peligrosa, pues la izquierda se tiene que radicalizar. O sea, vemos como por ejemplo aquí, de que, y lo digo como alguien que ha sido, bueno, ya lo he dicho varias veces y ha sido simpatizante con la presidenta, pero de verdad estas últimas semanas me ha causado mucho enojo, en particular con lo del fracking. Eso sí, como que ni siquiera indudablemente, aunque busquen la manera para justificar la cosa, de que van a buscar la manera para ser menos posible, no contaminar la cosa, de todos modos es fracking. El fracking no te soluciona nada, ni tampoco se puede minimizar. Es va a ser contaminante de todos modos. Y también con el tema de los aranceles hacia China. Yo siento que ese tema también es más, puede que sea por presión diplomática por el gobierno norteamericano, pero si tomamos en cuenta eso, entonces ¿por qué un día estamos diciendo que tenemos que proteger nuestra soberanía, pero lo otro estamos prácticamente sometiéndonos a políticas, a opresiones políticas que está haciendo el gobierno de Trump? Tenemos que ser eh, más, eh, más conscientes de que no tenemos que ser presionados por algún ente extranjero, tenemos que no someternos, no subordinarnos. Tenemos que ir más hacia la colaboración. O sea como sea la cosa, tenemos que defender nuestros intereses. Porque el gobierno norteamericano no ha decidido dejarnos en paz. Y obviamente se ve con lo que está pasando con la gobernadora de Chihuahua estos últimos días, de que aparentemente fallecieron dos agentes de la CIA y que no supimos nada de aquello. ¿Y por qué están aquí en los agentes de la CIA? En Chihuahua en particular, por qué ha sido aprobado y por qué está autorizado por la gobernadora y por qué no sabíamos de este tema, porque no hemos sido informados sobre este tema en particular, porque la CIA sabía de que, porque también la CIA sabía de los laboratorios sin darnos ninguna respuesta o ninguna información adicional sobre este tema, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo llegar a todo el tiempo, pero eso creo que ya lo hablé en otros episodios, pero en fin, eh, tenemos que ya empezar a defender nuestros intereses políticos, nuestros intereses de soberanía, nuestros intereses sociales, económicos, y no me refiero solamente a México, sino también toda Latinoamérica. Incluso podría añadir a, pues capaz también a Colombia, porque a veces he visto que Petro se ha sometido a un tipo de negociación hacia el gobierno Trump, pero evidentemente Petro ha sido más llamativo, Petro ha sido más ha alzado más su voz en el tema de Estados Unidos y en particular el presidente Trump, que yo igual, siempre he sido muy simpatizante de Petro, yo lo considero como, honestamente yo lo considero como uno de los mejores presidentes del mundo, eh, más bien de toda Latinoamérica también, yo diría. Y pues, o sea, viendo lo que dice Petro y pues también en comparación a Sheinbaum, pues ves una diferencia muy notable. Petro ha tomado un discurso más radical, ha tomado un discurso más coherente, más humanista, mientras que Sheinbaum cuando sí da discursos humanistas que de verdad yo aprecio mucho, el problema es de que no se sustenta en radicalizarse. No es la Sheinbaum que yo recordaba o que yo sabía de que ella era cuando era estudiante o cuando ella era, es más, antes de que fue elegida como alcaldesa de la Ciudad de México, digo, perdón, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es muy diferente, es diferente notablemente entre la Sheinbaum de aquel entonces y la Sheinbaum actual. Entonces, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, lo que faltaba de la política radical de Morena se está desapareciendo poco a poco. Cada vez se está moderando sus posiciones. Y eso no se tiene que hacer. Porque evidentemente estás dando provecho a la gente opositora, a la gente apolítica, en comillas, que aún sigo sin entender cómo es que existe la gente apolítica en la política.
que evidentemente van a votar por algún candidato o candidata de derecha, obviamente, porque Morena no ha dado esos, no ha enfocado a tener esas necesidades que de verdad necesitan la población, a comparación a lo que he visto en Colombia o incluso en Brasil. Lula da Silva y Gustavo Petro tienen un discurso más evidente, un discurso más eh, solidario hacia causas más que se necesitan calzar la voz en el tema, por ejemplo, lo de Gaza, lo de Líbano, lo de Irán, etcétera, etcétera, la soberanía. Y si me gustaría también comparar a la presidenta sobre estos tipos de discursos, yo diría también a Pedro Sánchez. Claro, Sánchez ha sido el único en Europa a tomar un discurso eh, crítico hacia las políticas norteamericanas y también de la política genocidia de Israel. Pero de todos modos, Pedro Sánchez sigue siendo un socialdemócrata, sigue siendo alguien que yo no tengo tanta confianza porque resulta de que un día dice esto, se convierte en un tipo progresista, luchador social, no sé qué, y luego hay un secreto de que Pedro Sánchez y más particularmente su partido se alinea con ciertos individuos sionistas, al igual lo que ha hecho Sheinbaum hace un par de días con el empresario, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sé que es BlackRock, así, creo que se llama así, ¿no? Igual. Sí, Sheinbaum me invitó a BlackRock a venir a Palacio Nacional. Larry Fink, el CEO de BlackRock, bueno, pues es de los más sionistas que existe en todo el mundo empresarial. Y BlackRock Ajá. pues ha sido de los que más han financiado el genocidio en Gaza, básicamente. Sí, evidentemente es por este hecho de que más bien comparo a Sheinbaum como a Pedro Sánchez, si voy a ser honesto, y es lamentable porque yo aún conllevo cierta simpatía, pero de verdad, si esto sigue siendo una transición evidente, pues cada vez me siento más demotivador, me siento más pues frustrado porque yo veía un cambio. Yo pensaba al principio de que Sheinbaum iba a ser más radical que Andrés Manuel, porque yo me acuerdo bien que Andrés Manuel no fue, podemos decirlo, tan radical, pero sí se evidenciaba los discursos que daba. Pero sí, ese es el tema. O sea, eso es lo que yo quiero, lo que me concierne mucho. Y pues, ya tomando todo esto en cuenta, la cumbre se tiene que empezar no solamente a tomar discursos progresistas o de cambio social o socialdemócratas, se tiene que radicalizar, de todos modos, se tiene que ver un cambio más profundo, una autocrítica también, en donde se evidencian las fallas que se han cometido previos gobiernos. Y pues eso es lo que se tiene que hacer, evidentemente, estos gobiernos de izquierda, porque si no lo hacen, van a cometer los mismos errores que han cometido los gobiernos anteriores de izquierda, como por ejemplo en Chile, en Argentina, en Panamá, también podría incluir, también en Honduras, también, entre otros países latinoamericanos que han perdido sustento la izquierda, que la derecha ha resurgido de una manera muy radical. Ah, y Bolivia también, se olvidó Bolivia. Pero sí, si no quieres perder la elección, tienes que comprometer a tus principios de izquierda, porque si nosotros estamos dificultándonos haciendo eso, y mientras que la derecha le hace más fácil haciendo eso, pues tenemos que actuar. O sea, ya no hay que buscar una posición moderada. La posición moderada causa más enojo y causa más incentiva más hacia la extrema derecha. Eso por eso que no he sido muy fanático a los partidos centristas, no he sido fanático a la gente que se autodefine como centrista o podemos decirlo neutral a veces, a la gente que tiene una perspectiva moderada, a veces incluso puedo añadir a los socialdemócratas, porque evidentemente no haces un cambio radical, no haces un cambio sustentable. Lo único que haces es nada más estás cambiando el péndulo por un poco. Prácticamente es eso. Y pues eso es lo que se tiene que hacer. La izquierda tiene que impulsarse más
tiene que evidenciarse más al sentido de la colectivización, tomando ejemplos como, y esto ya lo mencioné varias veces, como en Yugoslavia o en Burkina Faso, etcétera, etcétera. Y pues sí, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta y también incluso la izquierda no se tiene que moderarse o tiene que utilizar políticas socioconservadoras porque también he visto en ciertos países, como hoy lo mencioné con Roberto Sánchez con la elección del Perú, la izquierda tiene que ser progresista, indudablemente, y eso tiene que ser una característica elemental de la izquierda, en mi opinión. Porque si no somos progresistas, ¿qué somos? No estamos siendo humanistas en particular. Tenemos que apoyar iniciativas también que beneficien a las personas, a los individuos más vulnerables de nuestros pueblos. Y eso se tiene que tomar en cuenta, evidentemente. Pero sí, ya, creo que ya sería todo lo que quería mencionar. No sé si hay algo más que podría mencionar. Creo que ya sería todo. Bien, pues yo ya dije todo lo que quería decir. Básicamente resumido es que, bueno, ¿para qué sirve tener esta cumbre si la mayoría de estos líderes eh, en la práctica están haciendo algo completamente diferente eh, a lo que abogan apoyar, a lo que están platicando en esta cumbre? O sea, hay una diferencia entre la plática, lo que dicen, y ya la acción, lo que hacen. Y todavía le falta, pues, bastante a este movimiento. Uh, ya ni sé si decirle izquierdista, bueno, pues centro izquierdista. Le falta mucho para realmente ser una fuerza eh, realmente de oposición verdadera hacia ese fenómeno de la derecha que vivimos hoy. Eh, Eso puede cambiar, tampoco hay que caer en pesimismo reduccionista, pero también pues hay que seguir siendo críticos de todo lo que vemos. Y bueno, ya habiendo concluido esto, pues ya concluimos el día de hoy con hora y 26 minutos. No sé si quieras decir algo para finalizar, pero pues yo ya concluí todo. Es para finalizar, igual también siento que esta cumbre ha sido una cumbre de centro izquierda, igual como las otras cumbres que han ocurrido anteriormente. Se tiene que, igual, sustento, tiene que ser más radicalizado y ojalá que sea el caso, ojalá que no me equivoque, ojalá se evidencia eso. Eh, una señal que puedo también mencionar un poquito es de que Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico para la elección de Colombia, yo le veo más radical, de cierta manera u otra, a Gustavo Petro, pero espero que no me equivoque y que cuando llegue a la presidencia empiece a tomar unas posiciones muy moderadas. Espero que no sea ese el caso. Igual se tendrá que analizar profundo a las cuestiones verdaderas que la población necesita, un programa relacionado con la izquierda, el progresismo, el socialismo, marxismo, etcétera, que ojalá pueda llegar, se pueda conllevarse a esos métodos políticos filosóficos. Eh, Creo que lo más importante que también quiero mencionar, ya para finalizar todo lo que estoy diciendo, es que en Perú tiene que también aplicar estos métodos. La izquierda, claramente la izquierda peruana está de una manera u otra fragmentada. Lo vimos con la elección, uno en campo izquierda social conservadora y un campo de izquierda progresista. Me refiero a Roberto Sánchez y Alfonso López Chao y Ronald Atencio. Eh, pero sí, eso es lo más importante que tenemos que sustentar, que tenemos que afirmar con toda certeza, porque si hay, como bien lo dije, eso tiene que ser una característica fundamental de la izquierda socialista, que seamos progresistas, que seamos humanistas, que seamos colectivistas, que seamos comunitarios y que seamos una fuerza en donde busquemos por la disolución de clases y que ya no existe un sistema que no existe un sistema burgués,
que estemos hablando de un sistema proletariado, en donde la gente, la clase trabajadora, tenga esos medios de producción, que sean los que mandan la nación, no unos cuantos. Y eso es yo diría lo más importante que se tiene que aprender de parte de la izquierda latinoamericana, para no cometer los mismos errores que ocurrió durante la primera ola conservadora y esta segunda ola conservadora. Igual, ahí ya concluyó. Bien, ok. Pues ya habiendo concluido, ya finalizamos. Así que me despido. Dale, Adiós. Ok, sale. Nos vemos a la próxima. Bye. bien, nos vemos. Adiós. Bye.